Muy buenas noches a todos los infraescuchas. Este es mi relato. Todo comenzó una noche que me desperté en la madrugada sudando y con un extraño presentimiento en el estómago. Por esas épocas vivía cerca de los canales de Xochimilco, en una colonia donde mis papás siempre habían residido, pero yo me había ido a otro estado y finalmente regresado. Normalmente, en ese lugar por la noche se escuchaban cosas extrañas y de cuando en cuando ese llanto tan conocido de la Llorona. Pero nunca me había tocado escucharlo de primera mano. Siempre eran los relatos de mis hermanos o de los vecinos. Escuché un llanto lejano que se acercaba cada vez más. El sonido era muy inquietante. Así que decidí levantarme para salir a la calle y ver qué era lo que estaba pasando. Desde mi ventana no notaba que hubiera nada en particular que estuviera pasando. La luna llena iluminaba el camino hacia los canales. Noté que otros vecinos se habían dado cuenta de lo mismo, pero simplemente se volvían a guardar en sus casas. Desde donde estaba, vi que había una figura que estaba algo borrosa en la distancia. Quizás por la niebla y por la oscuridad, poco a poco se iba acercando. A medida que se acercaba más, el llanto se hizo más fuerte y desgarrador. Contrario a lo que decían que según, mientras estabas más cerca, el llanto se notaba como lejano. Me quedé paralizado mientras la figura se materializaba frente a mí. Todo mi cuerpo estaba actuando como un conejo al que le hubieran puesto frente a un par de faros de camioneta. Mi cerebro quería moverse, pero entre los latidos descontrolados de mi respiración y que apenas si podía mover las manos para ponerlas frente a mi cara y prevenir un posible ataque de parte de esa aparición. Era la Llorona, no había dudas. La leyenda de una mujer que había perdido a sus hijos y que lloraba por ellos por toda la eternidad. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro mientras vestía un vestido blanco largo. Pero no alcanzaba a hacer que se escondiera por completo la putrefacción de la piel que se había quedado en ese punto a lo largo de los siglos. Estaba a punto del desmayo. No salía de mí un sonido por el pánico. Podía sentir su tristeza y dolor en ese llanto. Quería ayudarla por alguna razón, pero no sabía cómo. Solo podía quedarme allí, impotente, mientras ella lloraba. Finalmente comencé a sentir que mis brazos y piernas temblaban tanto que parecía que estaba convulsionando. Quería decirle algo, pero simplemente salió de mi vientre todo lo que cené en la tarde. Una vez que pude incorporarme, ella me vio directamente a los ojos, enderezando la cabeza con un crujido horrendo. Me di cuenta de que había algo más que solo pérdida de su llanto. Había una ira y un resentimiento que eran espantosos en ese ser. Era un dolor que no podía ser dirigido a ella misma, sino que estaba enfocado a los hombres que tanto le habían hecho daño, pero que ya desde hacía muchos años se habían esfumado bajo tierra, en la muerte que a todos nos toca. Extendió sus manos llenas de pústulas e insectos que correteaban por ellas, de esos que parecen salidos del fondo de los canales. Creo que me quería tomar los laterales de la cabeza para mostrarme los horrores que la habían conducido a esa locura, pero por el miedo las piernas me fallaron y me caí de rodillas frente a la aparición. Al fallar en su cometido, desapareció poco a poco en la oscuridad y todo quedó en silencio.
Me quedé allí, en el piso, tratando de comprender lo que había sucedido. No sabía si era real o simplemente había sido una pesadilla. Todo me parecía tan fuera de lógica que simplemente no tenía idea de cómo me debería sentir al respecto. Sin embargo, desde ese día siempre tengo una extraña sensación de que alguien me está observando cuando estoy cerca del canal. Aunque nunca he vuelto a ver a La Llorona, siento su llanto en la noche de cuando en cuando, y siempre me recuerda a esa noche espantosa en la que la vi por primera vez. Esta es una historia que mucha gente no me cree, pero les juro que me sucedió. Estaba disfrutando de mis vacaciones en la playa, con el sol, la arena y el mar de telón de fondo. Decidí dar un paseo nocturno, ya que me encantaba escuchar el sonido de las olas y sentir la brisa fresca en mi rostro. Esa velada en particular, recuerdo que todo estaba muy tranquilo, quizá demasiado porque no escuchaba el ruido de los insectos u otros animales. Podía sentir la arena húmeda bajo mis pies, así como ver que las estrellas comenzaban a cubrirse por un manto de nubes. No veía la luna por ningún sitio, pero las luces de los hoteles daban una iluminación tenue que servía para poder caminar sin tanto problema. Mientras pasaba por la playa, escuché un llanto desgarrador que venía de la oscuridad. No podía distinguir si el sonido provenía del mar o de la orilla. El viento llevaba por todos lados el sonido, ya que había empezado a soplar muy fuerte. No quería encontrarme con lo que sea que estuviera haciendo ese ruido, así que procuré regresar a mi hotel para quizá desde ahí reportar todo lo que estaba pasando. Sin embargo, el sonido me estaba siguiendo, como si cada vez estuviera más cerca, hasta que de pronto pude ver una figura, la de una mujer con un vestido largo y oscuro empapado de agua de mar. Parecía como si hubiera emergido del mar y estaba llorando desesperadamente, pese a que mis instintos me estaban diciendo que hiciera lo contrario. Por el estado de la dama, me tuve que animar a acercarme. Pensé que era alguien que estaba en problemas. Quizá se había quedado atascada en la arena o cualquier cosa similar. Así que tuve que armarme de valor y aventurarme para ver qué estaba ocurriendo. Traté de hablar con ella y ofrecerle ayuda, pero simplemente continuó llorando sin hacer caso de mis palabras. No me quería mojar, pero no me quedaba de otra. Conforme entré en el agua al lado de ella, sin medir el peligro de mis acciones, me di cuenta de que sus manos estaban carcomidas por el tiempo que había pasado bajo las aguas, además de que su rostro no era el de una persona con vida, sino el de un cadáver cuya piel pálida apenas se detenía de los huesos que le quedaban en la cara. Estaba frente a la Llorona, la mujer que le había arrebatado la vida a sus hijos y ahora se lamentaba buscándolos para siempre, condenada por los dioses por sus horribles acciones. Sentí que todos mis músculos estaban paralizados. No podía ni siquiera mover las piernas. Era como si no me estuvieran respondiendo en lo más mínimo. No sabía cómo reaccionar, pero sabía que no quería estar cerca de ella. Toda mi niñez había escuchado los relatos de terror alrededor de la aparición, y no creía que guardara nada bueno en su cabeza. Intenté alejarme lo más rápido posible, pero ella comenzó a perseguirme, llorando y gritando. Como no podía moverme bien en el agua del mar, pronto tenía encima a la aparición. Sus manos pronto me tomaron de la cabeza.
Me dio un asco visceral sentir sus dedos gelatinosos presionarme el cráneo, y con todo el peso que tenía me comenzó a forzar a sumergirme bajo el agua. Comencé a gritar con fuerza. Quería huir, pero al parecer no había nadie cerca que me pudiera ayudar. Entonces me di cuenta de que no podía luchar más y me volví hacia ella para enfrentarla, pese a que era ahora o nunca. Así que, con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo, le di una patada que la sacó de equilibrio y por suerte cayó de espaldas librando mi cabeza del abrazo de las aguas. Después se levantó del mar. Parecían ser dos pequeños niños envueltos en una sábana. No podía ver sus caras, pero podía sentir su presencia con los pequeños movimientos que se notaban en esa especie de paquete. Ella entonces comenzó a hablar con una voz horrenda. Parecía que le estaban ahorcando y apenas se le entendía. Dijo que esos eran sus hijos, que se los habían quitado y que ahora yo le ayudaría a buscarlos por la eternidad. Inmediatamente le grité con enojo que estaba loca, que ella misma era quien los había ahogado y que se merecía lo que le pasaba. Eso hizo que se enojara mucho. En ese momento agitó los brazos y una corriente comenzó a llevarme. Traté de resistir, pero me arrastró hacia el mar. Me di cuenta de que estaba luchando contra una fuerza sobrenatural y que no tenía ninguna posibilidad de escapar. Así que después de dar hasta mi último esfuerzo, mi cuerpo se relajó por completo, perdió la voluntad de luchar y todo se volvió oscuro y silencioso. Cuando recuperé la conciencia, estaba en la playa, espantada y temblando, y con un guardavidas muy preocupado encima de mí. Aún era de noche. Él dijo que una persona reportó que me estaba metiendo a la playa y que al parecer perdí el balance por una corriente. Nadie había visto a la Llorona ni nuestro intercambio. El resto de mis vacaciones, que solamente eran por el fin de semana, me la pasé en el hospital en vigilancia. Al parecer alcancé a tragar bastante agua, pero luego del tratamiento todo me fue bien. Desde entonces nunca he vuelto a la playa de noche y siempre siento una extraña sensación cuando escucho un llanto ajeno. Buenas noches. Quiero contarles algo que me pasó mientras fui soldado para el ejército mexicano. Esto hace algunos años, que fui parte de la corporación. Ahora ya no estoy en ella porque me dieron una baja honrosa debido a una lesión que sufrí. Como soldado, estaba acostumbrado a lidiar con situaciones de estrés y peligro, pero nunca había experimentado algo como lo que vi durante una misión de ayuda humanitaria en México. Mi equipo y yo estábamos trabajando en una aldea rural en las montañas, ayudando a reconstruir casas y proporcionando suministros básicos a las personas que habían sido afectadas por un derrumbe que básicamente cubrió todo de tierra en un sitio ya de por sí bastante pobre. Una noche, mientras estábamos descansando en nuestro campamento, escuchamos un llanto desgarrador que venía del bosque cercano. Como soldados, sabíamos que no podíamos ignorar los gritos, ya que podrían indicar una emergencia. Armados con nuestras linternas y proyectiles, nos aventuramos en el bosque para investigar. Esa espesura no nos permitía ver del todo a dónde íbamos, pero al menos estábamos seguros de que podríamos movernos en una vereda que ya habíamos recorrido en la mañana. Mientras caminábamos en la oscuridad, el llanto se hizo más fuerte y más desesperado. Finalmente,
Llegamos a un claro y pudimos ver a una mujer de pie junto al río, llorando y lamentándose. Su vestido blanco estaba empapado y arrugado, y su cabello oscuro estaba suelto y desordenado. Le llegaba hasta la cintura. No podíamos distinguir su rostro, ya que estaba cubierto por la cascada de pelo oscuro que la cobijaba casi por completo. Sabía que había algo extraño en ella porque no hacía el menor gesto cuando intentamos hablarle para preguntarle si necesitaba ayuda o algo más. Lo que sería lo natural en cualquier persona. Simplemente seguía llorando sin cesar. Fue entonces cuando uno de mis compañeros recordó la leyenda sobre la Llorona. Una mujer que había perdido a sus hijos y ahora lloraba por ellos por toda la eternidad. Otro de los compañeros le dijo que no estuviera diciendo tonterías, que era imposible ver ese tipo de seres porque no existían, lo cual comenzó a llamar la atención de la mujer en nuestra dirección. Comencé a sentir miedo. No solo por mí, sino también por mis compañeros y por la gente a la que estábamos tratando de ayudar. Al ver ese rostro demacrado por la preocupación, la ira y los años de muerta que llevaba, no pude evitar sentir que estábamos cruzando una línea que jamás podríamos deshacer. Decidimos alejarnos de ella de forma lenta, sin darle la espalda, pero no nos permitió hacerlo. De repente comenzó a perseguirnos gritando y llorando. Parecía que a esas piernas cadavéricas y a ese cuerpo de olor putrefacto no le afectaban en lo más mínimo las raíces que a nosotros nos dificultaba correr. Intentamos alejarnos, pero ella nos seguía el ritmo como si estuviera volando. Entonces fue que finalmente pude admitir conscientemente que la Llorona estaba allí, persiguiéndonos. Todos nos asustamos y en ese momento me di cuenta de que no podíamos luchar contra algo así. Uno de los compas iba rezando con todo lo que tenía sobre una cruz que parecía de plata. Se me ocurrió quitársela del cuello de un tirón y arrojarlo al cuerpo de la aparición, que al contacto con el metal se retorció de dolor. Al parecer, no era inmune a las reliquias santificadas. Finalmente pudimos escapar de ella y regresar a nuestro campamento, pero la experiencia me dejó temblando y nervioso por el resto de la noche. Nos apuramos y pronto fuimos relevados. Traté de olvidarme de la presencia de la Llorona, pero a la fecha no he podido lograrlo. Es una amarga experiencia. Espero que puedan contar mi historia. Hace unos años, mientras hacía una caminata en un volcán que prefiero no mencionar porque luego ese tipo de sitios se llena de turistas poco respetuosos, pero quiero que se sepa que fue aquí en México. Me encontré con algo que todavía me hace temblar de miedo al recordarlo. Al empezar el trayecto, estaba bastante soleado, lleno de paz y una tranquilidad que pocas veces podía ver en la vida cotidiana. Durante la caminata, me separé del grupo y decidí andar cerca de un lago situado cerca de la base del volcán. Todo se encontraba en paz y tranquilidad hasta que escuché un llanto desgarrador que venía del agua. Al principio pensé que era alguien en peligro, por lo que corrí al borde del lago y traté de encontrar la fuente del sonido. Sin embargo, todo lo que vi fue una mujer vestida de blanco flotando en el líquido vital, sin que hubiera demasiado problema al respecto. La mujer parecía estar llorando y lamentándose, y su llanto era tan fuerte que parecía que venía de todas partes.
Me resonaba en los oídos como si la tuviera metida en la cabeza. Me acerqué al borde del lago, tratando de entender lo que estaba sucediendo, y enseguida noté que no podía ser algo natural lo que estaba ocurriendo allí. Simplemente la forma en que gritaba y cómo parecía estar hundida solamente hasta la mitad de la cintura, pese a que en esa distancia tendría que estar hasta el cuello en el agua. No tenía lógica alguna. Comencé a sentir miedo, pero no quería alejarme sin antes asegurarme de que la mujer estuviera bien. Pese a lo que estaba pasando, no tenía sentido alarmarme aún, o al menos eso era lo que me estaba tratando de relajar, pensando que solamente era mi imaginación y nada más. Desde el borde del lago, traté de hablar con ella, pero no respondió. Solo continuó llorando y lamentándose, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. A la distancia, no podía verle adecuadamente la cara, así que solamente intuí que no estaba viva por la forma extraña en la que movía las manos, como si no controlara del todo sus músculos. Me alejé lentamente del lago, pero no pude sacudir la sensación de miedo que me había invadido de tal forma que no pude evitar trastabillar conforme me alejaba. Una vez que me creía a una distancia segura, porque ya no se escuchaba el llanto y al menos podía moverme con tranquilidad, me fui corriendo en dirección de los otros senderistas, a los que originalmente había dejado ir libres a la cima porque no me sentía con la fuerza física para hacerlo. Conforme iba corriendo cuesta arriba, podía escuchar esos gritos que me llenaban de miedo el alma. Era como si me siguiera cada vez más de cerca. Creo que nunca he hecho un cardio más fuerte que ese día. Iba a tal velocidad que me sentía como un atleta olímpico. Creo que en condiciones normales, en toda mi vida, jamás había logrado un recorrido de esa forma, en que alcancé a los senderistas en apenas 20 minutos, siendo que ellos ya llevaban 1 hora de caminata, y vamos que nunca he tenido la mejor condición física del grupo. Solamente me di la vuelta para verificar que el ente no me estuviera siguiendo, cosa que para mi sorpresa, porque según yo, en ese momento ya no lo estaba escuchando, se encontraba subiendo el cerro, con las manos arriba, en un gesto amenazador frente a mi rostro. Parecía como si quisiera ahorcarme por no haberle hecho caso o algo similar. La verdad es que no sé qué ideas ridículas me pasaron por la cabeza, pero el punto era que no quería que me tocara en lo más mínimo. Una vez que llegué con mis compañeros, el espectro finalmente desapareció. Estaba bañado en un sudor de pies a cabeza, temblando por el miedo y el esfuerzo físico. Ellos no me creyeron que la Llorona se me había aparecido, pero tampoco tuvieron otra explicación lógica para mi repentina fuerza física. No he vuelto a ver a la Llorona, pero creo que seguramente sigue rondando los cuerpos de agua, vagando de un lado a otro para poder conseguir dar con los cuerpos de los hijos que ella misma arrojó en un río. La Llorona, basado en la anécdota de Elena Ramírez. Mi nombre es Elena. Muy buenas noches a todos. Vivo en una pequeña comunidad rural en México. Estamos cerca de las Barrancas del Cobre. Por aquí, cerca de donde pasan los ríos y cualquier otro cuerpo de agua, las historias de la Llorona han sido transmitidas de generación en generación, junto a las de otros seres de ultratumba.
Todos habíamos escuchado hablar de la triste figura vestida de blanco que lloraba por sus hijos perdidos en las noches oscuras. Sin embargo, nunca imaginé que la leyenda pudiera cobrar vida de la manera más aterradora que lo hizo en nuestra comunidad. Todo comenzó con un lamento distante y melancólico que se escuchaba en medio de la noche. Al principio pensamos que podría ser algún animal que estaba caminando más cerca de lo normal de la comunidad, o que era solo el viento susurrando a través de los árboles, pero pronto me di cuenta de que se trataba de algo más. Las noches se volvieron inquietantes a medida que el llanto se hizo más constante y desgarrador. Una noche, mientras miraba por la ventana de mi casa, vi una figura vestida de blanco que se movía lentamente a lo largo de la calle. Sus lágrimas brillaban con una luz fantasmal. Era la Llorona, la figura que todos habían temido durante generaciones. Su rostro tenía una calidad cadavérica que la hacía verse muy demacrada, como si todo el tiempo del mundo hubiera pasado por cada una de sus arrugas. El resto del cuerpo parecía destilar la carne húmeda que tienen los cuerpos que han estado mucho tiempo bajo el agua. Me invadió una sensación de pánico, pero no podía apartar la mirada de ella mientras avanzaba por el pueblo. Pronto, los encuentros con la Llorona se volvieron más comunes. La figura aparecía en las noches oscuras, llorando con lamentos desgarradores que penetraban en lo más profundo de nuestros corazones. La comunidad estaba aterrorizada, y las historias sobre los encuentros con el espíritu comenzaron a correr como reguero de pólvora. Nadie podía encontrarse tranquilo cuando ese ser atacaba, y pronto las cosas cambiaron a una situación aún peor. La presencia de la Llorona no se limitaba en las noches. Comencé a escuchar sus lamentos incluso durante el día, mientras trabajaba en el campo o caminaba por el pueblo. Los lugareños estaban convencidos de que el espíritu estaba tratando de comunicarse con nosotros, pero nadie sabía por qué. La situación se volvió aún más aterradora cuando comenzamos a ver a niños fantasmas, entes que habían desaparecido muchos años atrás y que sus familias juraban que habían sido llevados por la Llorona. La comunidad se encontraba en un estado de constante terror, y la sensación de que la leyenda se había vuelto una realidad palpable nos invadía a todos. Decidimos buscar la ayuda de un chamán local, un hombre sabio y conocedor de las antiguas tradiciones. El brujo nos advirtió que la Llorona estaba tratando de encontrar a sus hijos perdidos, y que solo podía encontrar la paz si los encontraba. Por eso mismo se llevaba a los pequeños de otras personas a un destino que nadie conocía, pero que por la evidencia de los fantasmas era el oscuro fondo de la muerte. Nadie tenía idea de dónde diablos podría encontrar a los hijos de ese fantasma. Así que preguntamos por otra solución. El brujo nos dijo que quizás, si encantaba los restos de los huesos de algunos menores, podría hacer un ritual que al menos serviría por unos años para que esa mujer desapareciera en el pueblo. Nos embarcamos en una búsqueda desesperada por localizar a voluntarios que nos quisieran dar los restos de sus pequeños fallecidos. Abrimos muchas heridas en los padres, hasta que dentro de nuestra comunidad
encontramos a una pareja que tuvo 2 niños pequeños, que fallecieron antes de los 6 años por enfermedad. Ellos nos dijeron que nos daban licencia de traerlos, pero que no había forma en que pudieran sacarlos ellos mismos. Nos encargaron eso a varios voluntarios que nos vimos en la penosa necesidad de recurrir a ese engaño. Fue una tarea desgarradora y llena de peligros, ya que sabíamos que la Llorona acechaba en las sombras, observando nuestros esfuerzos. Después de mucho tiempo cavando, encontramos los féretros y nos dimos cuenta de que aún eran viables para el embrujo. Fue un momento de alegría y alivio, pero sabíamos que nuestro enfrentamiento con la Llorona aún no había terminado. Encantamos los restos junto con la ayuda del chamán. Fue un rito horrendo donde teníamos que vaciar la sangre de cada uno de los participantes, de manera que el conjuro estuviera ligado a nuestra presencia y la Llorona confundiera esos restos con el cuerpo de un ser vivo. Una vez que tuvimos ese ingrediente, decidimos llevar a cabo un ritual para ayudar a la Llorona a encontrar la paz que tanto anhelaba, al menos por un tiempo. Una noche oscura, nos reunimos al borde del río y realizamos el ritual para la guía del chamán. El brujo apenas veía con sus ojos pequeños, llenos de cataratas, y los huesos ya retorcidos por la edad. El primer paso que ya teníamos que realizar era invocar a la Llorona, y le ofrecimos nuestras oraciones y respeto. Fue entonces cuando vimos a la Llorona una última vez. Esta, con la expresión de tristeza y gratitud en su rostro, se desvaneció lentamente en la oscuridad, llevando consigo sus lamentos y su dolor. Los espíritus de los pequeños fallecidos se elevaron con ella a las estrellas. Parecían estar felices de contar con una madre en el otro lado del mundo, en ese sitio que está más allá de nuestra comprensión. La Llorona se convirtió en una parte indeleble de la historia de nuestra comunidad, un recordatorio de las leyendas que pueden tomar vida y que a veces debemos enfrentar nuestros temores más profundos para encontrar la paz. Desde aquel día, el pueblo volvió a la tranquilidad, pero siempre recordamos la noche en que la Llorona caminó entre nosotros. Muy buenas noches, Alejandro. Me gusta mucho este canal. Espero que puedan relatar mi anécdota. Por lo general escuchamos que la Llorona se aparece en sitios donde pasa el agua, como ríos o lagunas. Nunca pensé que ella podría hacerlo en un ambiente más casero, pero pues aquí estamos con el relato. Hace no mucho tiempo, pude obtener un éxito inesperado en mi carrera, así que por fin pude permitirme tener una casa, la cual decoraría como quisiera. Ahora tampoco es que fuera bastante el éxito, así que tuve que elegir una propiedad más o menos barata, aunque en una buena comunidad. Me la pasé buscando varios meses hasta que me encontré en el sitio perfecto para vivir. Era una casa amplia, construida mucho tiempo atrás, por ahí de los años 50, así que tenía cuartos amplios, techos altos. Los materiales eran bonitos y los espacios muy clásicos. Estaba encantada con que tuviera 2 pisos y lo mejor era que su precio era bastante accesible para todo lo que ofrecía. La oferta era tan tentadora que no me detuve mucho tiempo a pensar que en ocasiones lo que parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Simplemente estaba emocionada por tener un sitio al que llamar hogar. Una vez que el lugar fue mío,
Comenzamos con las renovaciones. Hubo que cambiar las tuberías y mejorar las conexiones eléctricas para asegurarnos de que todos los aparatos nuevos funcionaran adecuadamente y sin sorpresas. En poco tiempo, habíamos cambiado bastante las cosas, pero en lo que más se invirtió fue en el baño de la habitación principal. Desde siempre quería tener una bañera en casa. Ya lo había probado en los hoteles a los que había llegado a ir en vacaciones. Cuando la buscamos no encontramos ninguna que me gustara, así que el diseñador de interiores me recomendó que fuéramos a buscarla entre muebles vintage que vendían en bazares. Después de un tiempo encontré la que era perfecta. Se trataba de un mueble de porcelana que tenía patas de bronce con forma de garras. Venía con todo y 2 llaves enormes de metal, así como una toma para el líquido. Pese a la antigüedad que tenía, estaba en muy buen estado. Enseguida la llevé a casa. Terminaron la instalación y pude completar mi casa soñada. La primera semana en que viví ahí, todo fue perfecto. Pero poco a poco comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Por las noches mi perrita se levantaba para ir a ladrar al baño donde estaba la bañera. Lo hacía de forma muy agresiva, como si quisiera sacar a alguien que se encontraba ahí. Por supuesto, como en ese momento estaba viviendo a solas en ese lugar tan grande, enseguida me levanté para ver de qué se trataba, pero no me encontré con nada. Al menos no en los primeros días de revisar qué demonios era lo que estaba pasando. Después de otra semana, ahora se podían escuchar pequeños ruidos, todos saliendo de esa zona, como si la tubería se retorciera. Empezara a hacer ciertos sonidos extraños como si se tratara de pequeños murmullos. Por supuesto, antes de sospechar cualquier actividad paranormal, llamé al arquitecto para que revisara lo que pasaba, pero no encontraron nada raro en los implementos nuevos y recién instalados que había. Me sugirió que pusiera una cama para que grabara tanto los sonidos como todo lo que pasaba, por si algo se movía en el interior de ese cuarto mientras los ruidos empezaban. Le agradecí la visita y los consejos, e inmediatamente compré todo lo necesario para grabar el interior del baño como me lo había indicado. Recuerdo que la noche que finalmente la vi fue 1 de mayo. Estaba haciendo mucho calor, tanto que simplemente me tuve que levantar para refrescarme con un poco de agua fría. En esa ocasión, mi perrita no estaba ladrando, simplemente se encontraba bajo la cama, temblando de miedo. Como estaba medio dormida, no le puse demasiada atención a lo que estaba pasando, de forma que me metí al baño. Alargué las manos al lavabo para abrirlo y ponerme un poco de agua en el cuello, cuando noté el silencio atronador que estaba a mi alrededor. Ni siquiera se escuchaba pasar a los autos. Solamente el sonido de mi respiración y el agua que caía en el lavabo de porcelana. Me vi al espejo para secarme el rostro con una toalla de manos. Entonces fue que noté esa presencia fantasmal a mi espalda. Sus rasgos eran un grito de dolor en cada punto de su cara. Tenía la piel pegada al hueso. Apenas se podía ver. Había sido un ser humano. Los ojos estaban hundidos en esas cuencas, como si de alguna manera se hubiera deshidratado. Los cabellos los tenía pegados al cráneo. Eran negros y largos. Flotaban a su alrededor en una maraña que hacía más terrible su presencia.
Sus labios totalmente partidos dejaban ver hileras de dientes putrefactos que nunca volverían a masticar nada. Estaba vestida con unos harapos que alguna vez fueron blancos, los restos grises de un atuendo que parecía tener bordados propios de las culturas indígenas de nuestro país. Se le pegaban a las costillas y caderas como si no tuviera un gramo de grasa o músculo. En ese momento no había notado que la estaba mirando. Solamente me observaba a la espalda. Podía ver cómo sus pupilas, que básicamente eran 2 puntos blancos en esas cuencas, estaba temblando por los escalofríos que me daban. Cerré los ojos un instante para ver si esa aparición se iba por completo, pero cuando los abrí, solamente me encontré con la aparición ahora, que estaba más cerca, observando con detenimiento mis ojos y entendiendo que la estaba viendo. Ahora que sabía que la reconocí, lanzó el conocido grito de la Llorona. Las vocales alargadas que soltaba me perforaron los oídos. Era como si una pesadilla se estuviera desenvolviendo a mi espalda cuando sus manos cadavéricas se extendieron en dirección de mi cuello. Por el miedo, me di la vuelta para darle un manotazo a sus extremidades. Al tocarlas no pude evitar soltar un gemido de dolor, ya que estaban heladas. Tanto que un estertor me recorrió por todo el cuerpo. Con el golpe me gané unos segundos, lo suficientes para correr fuera de ese punto y refugiarme con mi perrita en el otro cuarto. Cerré la puerta con fuerza. Enseguida me di cuenta de que el ente no podía alejarse mucho del baño. Sencillamente se quedó ahí, lanzando alaridos que me hacían temblar. No paró hasta que la luz del sol tocó las cortinas de mi habitación. Una vez que me sentí segura, fui a revisar la grabación de las cámaras, donde no había ninguna evidencia de todo lo que había visto por la noche. Por ello pensé que debía haber algo mal con mi cabeza, así que fui a revisarme con un doctor. A partir de esa noche, cada que daban las 3 de la mañana hasta las 6, los análisis médicos que me hicieron mostraban que me encontraba perfectamente bien. Solamente podré imaginar que realmente estaba viviendo una cuestión sobrenatural, ya que mi mascota daba señales de percibir el peligro con el que estaba sufriendo. Comencé a investigar sobre las apariciones de la Llorona. Pensé que no tenía nada de sentido porque, supuestamente, solo se aparecía en los sitios abiertos donde pasaban ríos o estaban lagos. Quise racionalizar todo lo que estaba pasando y entonces revisé todas las cosas del baño. Me fijé en cada pedazo que se pudiera ver, pero solamente pude sentir que lo que había cambiado era la presencia de la bañera. Antes de todo eso, no había ninguna situación que me hubiera incomodado en esa zona. Pero, con la presencia de ese mueble, las cosas cambiaron. Así que quise investigar más sobre ese objeto. Llamé al chico que me la vendió. Él me comentó que era un objeto de subasta que había obtenido en una casa que se inundó en Acapulco. Al parecer, el dueño había enloquecido luego de que un huracán llenara de agua todo su inmueble, de agua que se había desbordado de un río violentamente. Después me puse a examinar el terreno que había comprado y efectivamente, debajo de mi casa pasaba un río que ahora estaba entubado para aprovechar esas aguas sin que se contaminara. Mi cabeza comenzó a dar vueltas.
Me sentí un poco nauseabunda, porque ahora podía saber cuál era la conexión entre ese ente que me torturaba y el resto de los sucesos extraños de la casa. Seguí investigando por internet para saber qué podría hacer en ese caso, para poder sacarla de mi hogar y que no me siguiera espantando cada noche con sus gritos. Pero no encontré ningún caso similar, así que hice lo único que se me ocurría: quitar la bañera para comprar otra y olvidarme del asunto. Agendé una cita para que vinieran los plomeros y los albañiles, además que ordené una bañera nueva y moderna. Solo faltaban un par de días de aguantar a la Llorona, de sentirme coaccionada por ese fantasma que buscaba sin cesar a sus hijos. Traté de calmarme y continuar con mi vida, pero la noche anterior a que los trabajadores iniciaran, cuando ya todos los materiales y herramientas que necesitarían los albañiles y plomeros estaban dispuestos, las cosas se pusieron horribles. Antes de esa noche final, velada con velada, se había estado haciendo cada vez más osada. Ahora incluso arañaba la puerta del baño. Se aventaba contra ella, como si quisiera alcanzarme por las buenas o por las malas. No tenía idea de qué era lo que le llamaba la atención de mí. Quizá lo único que se me ocurría era que recientemente había tenido que pasar por un aborto. De hecho, esa era la razón completa por que vivía sola. Había estado casada con un hombre por 5 años. Finalmente conseguimos embarazarnos. El problema fue que los bebés, porque además eran gemelos, tenían muchos problemas de salud, los cuales una vez que hicieron el análisis de las enfermedades que podrían presentar, cuando la ginecóloga vio que no se estaban desarrollando como deberían, resultaron bastante complejos. Tuve que tomar la decisión de suspender ese nacimiento, ya que podrían haber nacido muy enfermos, si es que llegaban a término. Fue algo que me dolió en el corazón. Aún me molesta incluso, pero tenía que hacerlo. Me dolió que mi esposo no me apoyara, que incluso se sintiera tan mal con mi decisión, que comenzamos a pelear mucho y finalmente nos separamos. Era quizá el único eco que entendía que podría haber pasado que me conectaba con la Llorona. Pensé que me podría hacer tener un eco con ella, con la historia clásica que nos cuentan, pero por eso mismo no entendía por qué tenía algo contra mí o por qué me podría seguir hasta mi casa, por medio del agua que pasaba por debajo de nosotros, por medio de todos esos puntos que nos conectan con la red más amplia de la vida. Estaba escuchando un video de relatos de su canal. Por alguna razón, ese tipo de cosas me calmaban para poder asimilar todo lo que estaba pasando en mi hogar. Eran apenas las 10 de la noche cuando noté que los murmullos comenzaban a sonar en el baño. Solamente que esta vez eran mucho más entendibles. Sonaba que una persona estaba repitiendo una y otra vez, entre respiraciones entrecortadas, que quería ver a sus hijos, que estaba segura de que se encontraban cerca y que no iba a descansar hasta tenerlos a su lado, que yo sabía dónde estaban, que los dejara ir con ella. Con mi historia cargando a mis espaldas, sentí que el mundo entero se me estaba cayendo encima, así que simplemente cerré los ojos y traté de calmarme. Pero cuando me dijo que yo los había perdido, porque era una maldita madre egoísta, algo reventó en mi cabeza. A diferencia de la historia de ese personaje, yo no me había alejado de mis bebés porque quería, y esa fue una de las decisiones más horribles que he tomado en mi existencia. Pero alguien debía hacerlo.
No había vuelta atrás ni nada más que poder hacer. En cambio, la Llorona lo había hecho por vengarse de un hombre que realmente jamás le correspondió ni en la vida ni en la muerte. Ya estaba harta, tanto tiempo sin dormir adecuadamente. Ya me habían llevado a sentir al borde de la locura, y esa era la última gota que derramó el vaso. Mis manos temblaban de coraje. Comencé a ver rojo y me valió 3 cacahuates que toda la situación gritara que era un ente paranormal al que me iba a enfrentar. Solamente sabía que me había apretado todos los botones. Me armé de valor y de coraje, y aunque mi perrita estaba ladrando como loca detrás de mí, tratando de que evitara que me metiera en problemas, que entrara en aquel sitio donde seguramente un ser más allá de la comprensión de cualquiera de nosotros estaba esperándome. Abrí la puerta de golpe, y ahí estaba de nuevo. Ese semblante que al principio me daba miedo, pero ahora odiaba con el corazón. Su rostro me gritaba con furia. Sentía esas vibraciones arremeter contra mis músculos y hacer temblar mis huesos. Con todas las fuerzas de voluntad que tenía, alargué las manos en dirección a un marro que se encontraba en el baño, en medio de montones de material para trabajar al día siguiente, pese a que no tengo una fuerza descomunal ni nada similar. Creo que el enojo me hizo levantar ese objeto sobre mi cabeza con una facilidad inusitada. Como no ubicaba nada más que la bañera como el centro de esas apariciones, me precipité sobre el mueble con la cabeza de hierro del marro directo a uno de los laterales. Era una situación que se me antojaba por demás surreal. La Llorona me estaba gritando a todo pulmón. Quería tomarme de las manos para evitar que llegara a mi objetivo. De hecho, lo logró, pero simplemente era imposible detenerse por la misma gravedad y fuerza física de la tierra. La herramienta se estrelló de lleno sobre el borde de porcelana, haciendo que un crujido terrible llenara la habitación. El mueble comenzó a llenarse de grietas, a hacerse más débil con ese primer golpe que apenas le quitó unos 10 milímetros del borde. Para mi sorpresa, el ente estaba conectado a ese mueble. Ella también comenzó a retorcerse con violencia, como si le doliera el daño que le estaba haciendo a esa cosa. Sabía que eso no terminaría con la maldición de la Llorona, que ahogando a sus hijos en un río, se había ganado el odio eterno de los dioses, pero al menos se iría de mi casa y eso era suficiente. Al darse cuenta de lo mismo que yo, el ser se precipitó en mi contra, tratando de que frenara todos mis intentos de destruir el objeto que nos había conectado. Me tomó de los brazos con sus manos. Aún cargo una cicatriz de ello que me dejó luego de que me quemara. Con el frío horrendo de sus dedos, apretó con todas las fuerzas que tenía, y eso me dolió hasta el alma. Creo que en situaciones normales simplemente habría desistido de un intento de deshacerme de la bañera. Probablemente habría retrocedido a mi habitación para llorar en silencio hasta que el dolor se pasara y pudiera recomponerme. Pero esa noche no, sencillamente no. Mi espíritu estaba al rojo vivo, enfocado en una tarea terrible que quería terminar. Levanté de nuevo el marro y le di otro golpe a la bañera. Ahora salió volando un buen trozo de porcelana. La Llorona gritaba de forma ensordecedora. Podía escuchar de fondo a todos los perros del barrio, hacerle coro por lo agudo de sus vociferaciones infernales. Para mí eso era música bendita.
Le estaba haciendo daño e iba a seguir con mi tarea. Como ella me soltó por el impacto de la herramienta sobre su enlace con este mundo, el tercer golpe fue más sencillo, y de ahí en adelante perdí el conteo de los impactos con el marro. Ahora yo era la torturadora, la que estaba logrando que la Llorona se retorciera con mis acciones. Veía el terror en sus ojos y sentía la locura en los míos. Seguí una y otra vez hasta que todo el mueble quedó inutilizable. Cada parte salió volando en todas direcciones. Poco a poco la Llorona empezó a llorar. Ahora la furia se había disuelto desde ambas partes. Solamente podía observar a ese recuerdo que alguna vez fue un ser humano disolviéndose en la oscuridad de su propia alma. Su cuerpo comenzó a colapsar sobre sí mismo como si se tratara de una hoja de papel que haces una pequeña bola con las manos. Sentí un poco de pena por ella, pero no lo suficiente para olvidar todo lo que había provocado en mi vida. Todas esas horas rogando por que se fuera, porque no me hiciera daño. Un crujido de huesos aún más terrible que todo lo que habíamos pasado antes me hizo volver en mí misma. Eran las vértebras de esas apariciones que estaban crujiendo al hacerse un ovillo. Los cabellos fueron los últimos en disolverse en un montón de cenizas y aromas putrefactos. Después de toda esa presentación, pude escuchar el grito de la mujer fuera de mi casa, pero ya no la vi por ningún lado. En mi casa quedó un montón de escombros y la llave de agua totalmente arruinada, así que hubo que cerrar toda la corriente por el resto de la noche. Me sentía tan llena de energía que no podía dormir, así que me fui al jardín junto con mi perrita. Sus pelos blancos y esponjados me hicieron relajarme. Pasé los dedos por ella y enseguida pensé que todo estaba bien en el mundo. La luna brillaba impávida sobre nosotros. Por fin podía respirar aliviada. Esta ha sido mi experiencia con la Llorona. Muchas gracias por escucharme.